Bueno, pues como os iniciaba Borja, Grupo Atlante, somos una empresa formada por dos áreas, compuesta por dos áreas principalmente, de ingeniería y arquitectura y el área de consultoría, centrada en los campos de medio ambiente, calidad y seguridad. Nuestros principales clientes son empresas del sector retail, bueno, entre otras, pues los que os presentamos en la pantalla. Lo que yo os voy a hacer es, de forma introductoria en este webinar, comentaros la principal legislación que tenemos en materia de residuos y posteriormente en materia de residuos de construcción y demolición y definiciones y obligaciones. ¿Vale? Entonces, yo creo que es el marco legislativo y de conceptos para luego ya bueno, Felipe a posteriori, pues ya sí que introducir en lo que es el objetivo de BIM Residuos. Principal ley en España, que además ha sido recientemente publicada en materia de residuos y suelos contaminados, es la Ley 7 del 2022, publicada el pasado 8 de abril, en el que como principal objetivo es fomentar la economía circular. Es decir, prevenir y reducir la generación de residuos y de los impactos adversos de su generación y gestión. Esta ley ya viene a sustituir la anterior Ley 22 del año 2011, es decir, no estábamos sin ley en materia de residuos, y anteriores, ¿vale? Lo que pasa es que el principal concepto es economía circular. ¿Cuáles son las definiciones y que debemos de tener, bueno, ser conocedores y principales características? Es, primero, ¿qué es un residuo? Un residuo y son definiciones extraídas de la legislación, ¿vale? Es cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar, ¿vale? Eso es residuo. ¿Qué es la gestión de los residuos? ¿Qué se entiende por gestionar residuos? Es las actividades que engloban tanto la recogida del residuo como su transporte y sus tratamientos, ¿no? De valorización y eliminación, incluida la clasificación y otras posibles operaciones previas que haya antes de su tratamiento final. Esa es la gestión de residuos, engloba todas las actividades, ¿vale? Desde su almacenamiento, es decir, recogida y hasta su fin de circularidad del residuo. Luego están las figuras de productor y poseedor, en las que profundizaremos más adelante, pero que sí que la ley ya a nivel general de residuos recoge. El productor es cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos, es decir, el que produce el residuo. Ese es el productor. Poseedor es el que posee el residuo. Vamos a luego profundizar en estas dos figuras, pero sí ya las recoge la ley a nivel general, productor y poseedor. Y luego está el gestor de residuos. El gestor es la persona física o jurídica, pública o privada, autorizada, ¿vale?, que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos. Es decir, es el que recoge el residuo. Con esta terminología de operaciones que componen la gestión de residuos, hay dos grandes bloques, ¿no?, en la gestión de los residuos. Es decir, aquellos tratamientos englobados dentro de la eliminación y de la letra D, que son aquellos tratamientos que se destinan principalmente a incineración de residuos o depósito en vertederos. Y luego está otro bloque de operaciones de gestión de residuos, que es el de la valorización, ¿vale?, con la terminología R, y que son los que se destinan principalmente a recuperación y reciclaje, ¿vale? Los residuos se clasifican en función de la lista europea de residuos. Esta lista europea está recogida en la decisión 2014/955 de la Unión Europea, publicada en 18 de diciembre de 2014. De esta forma, lo que hace es listar todos los residuos, de forma que a un residuo siempre se le tenga que otorgar un código LER. Este código LER es una cifra de 6 dígitos que clasifica los residuos, ¿vale? De forma que en cualquier país dentro de la Unión Europea
esa clasificación sea única, sea estándar, ¿vale? Os quería aquí presentar, ¿vale? A modo de ejemplo, es bueno, la lista en la que nos recoge y en la que se tienen que clasificar todos los residuos, ¿vale? Está aquí recogida. Ningún residuo puede llevar una clasificación diferente a la recogida en esta legislación. Importante matiz, aquellos códigos LER que en la lista europea de residuos se presentan con un asterisco son los que serán considerados residuos peligrosos. Y aquellos códigos LER sin asterisco son los que entonces el residuo se clasificará como no peligroso, ¿vale? Entonces, bueno, a nivel concepto general, sí que, bueno, identificaros la ley a nivel de España de residuos y a partir de ese concepto general ya entrar en la terminología y en la legislación que regula los residuos de construcción y demolición, que es el Real Decreto 105 del año 2008, publicada el 1 de febrero, que como os decía es el que regula los RCD, que es la terminología con la que se define a cualquier sustancia o objeto que cumpliendo la definición de residuo, ¿vale? Entonces nos tendríamos que ir a la ley 22, bueno, a la nueva ley 7 del 2022 de residuo, pero que se genere en una obra de construcción o demolición, ¿vale? Aquí ya RCD es, sí, lo que yo tengo como residuo, pero que sea generado únicamente en obra de construcción o demolición, ¿vale? No en otro tipo de actividad industrial, ¿vale? o comercial. Las dos figuras que comentábamos antes y que recogía también la ley de residuos estatal, pero que en este Real Decreto nos la baja lo que son las figuras dentro de una obra. ¿Quién es el productor? El productor veíamos que es el que produce los residuos, ¿no? Pero a nivel de Real Decreto 105 es el que produce los residuos, pero es el titular de la licencia urbanística en una obra de construcción y demolición. Y el poseedor de residuos de construcción y demolición es aquella persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición, ¿vale? En todo caso, y así lo recoge el Real Decreto, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos, ¿vale? Entonces sí que ya aquí entramos en el concepto y en el contexto de obra. Lo que también os voy a mostrar son las obligaciones tanto del productor como del poseedor, ¿no? En materia de residuos en la ejecución de la obra. Los requisitos del productor y, por tanto, las obligaciones que debe cumplir son incluir en el proyecto, y esto está recogido también en el Real Decreto 105, ¿vale? Es incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. El contenido de este estudio también está regulado en el Real Decreto, ¿vale? Bajo el cual se tiene que hacer. En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, el productor debe hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán y que debe incluir en este estudio de gestión. Debe además disponer de toda la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición producidos en sus obras han sido gestionados por un gestor de residuos autorizados, ¿vale? Que era la definición que veíamos en la primera slide. Esta documentación está regulada también por ley y es que todos los residuos que se entreguen a un gestor, esa gestión debe ir acompañada de un DI, que es un documento de identificación, ¿vale? En que se identifican tanto el transportista como el productor, como el poseedor y como el gestor. Tratamiento que se le va a otorgar al residuo y cantidades, código LER y cantidades, ¿vale? Estimadas en un principio cuando se recoge el residuo y cuando ya el gestor lo recibe en su planta, pesa ese residuo y ya emite un DI final en el que es la cantidad bueno, de pesada, ¿no? y que se comunica a la administración. Y luego, en el caso de obras sometidas a licencia urbanística, el productor debe constituir, cuando proceda, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra,
¿vale? Estos son, por tanto, los requisitos que debe cumplir el productor. ¿Cuáles son los requisitos del poseedor de residuos de construcción y demolición? ¿Cuáles son sus obligaciones? Presentar a la propiedad de la obra un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, en el que se concrete cómo se aplicará el estudio de gestión del proyecto, ¿vale? Este plan, el contenido de este plan también está arreglado en el Real Decreto 105, y en él debe identificar, además, que es parte de lo que está obligado, a quién va a entregar los residuos de construcción y demolición, a qué gestor autorizado, qué tratamientos va a recibir esos residuos, y que además el Real Decreto identifica que por este orden se debe priorizar operaciones de reutilización, reciclado u a otras formas de valorización, ¿vale? Sobre todo la nueva ley de residuos hace hincapié en esa economía circular y en el fomentar esos grupos de valorización R y no de eliminación, ¿no? Que veíamos de incineración o eliminación en vertederos, ¿vale? Aquellos a los que se va, a los que se tiende a eliminar esos tratamientos. El poseedor debe entregar los residuos de construcción y demolición a un gestor que emitirá un documento fehaciente, está recogido en Real Decreto, en el que figure al menos ese DI que yo os comentaba, documento de identificación, la identificación del quién es el poseedor, quién es el productor, cuál es la obra de procedencia del residuo, qué cantidad se está retirando, expresada en toneladas o en metros cúbicos, el tipo de residuo entregado, es decir, su codificación según LED, y las operaciones de destino, ¿vale? Deben ir en ese documento, en ese DI, debe identificar toda esta información, ¿vale? Porque es luego la que bueno, es válida de cara a la administración, que nos puede requerir la documentación de la gestión de residuos de la obra. Los residuos, el poseedor debe mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, ¿vale? Esto es, pues, residuos peligrosos no estar en la intemperie, evitar filtraciones a terreno, cubetos de retención, ¿vale? Y fomentar la segregación de los residuos, que además también el Real Decreto, y que luego también Felipe comentará, establece que en función de determinadas cantidades debe hacerse una segregación de materiales de residuos tipo hormigón, madera, metal, plástico, papel cartón, etcétera, ¿vale? Siempre que se supere unas determinadas cantidades ya por ley, y si no, en general, siempre la ley de residuos estatal establece como objetivo la segregación de residuos para luego que los tratamientos de valorización sean más óptimos, ¿vale? Y el poseedor también debe sufragar los correspondientes costes de gestión, ¿vale? La entrega y la gestión por parte de un gestor autorizado tiene un coste, así como entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la correcta gestión de los residuos. Entonces, es importante tener en cuenta estas figuras dentro de la obra y sus obligaciones establecidas por ley, ¿vale? Entonces, así, bueno, como contexto, sí que, bueno, por mi parte era lo que yo os quería comentar, las definiciones y la ley tanto a nivel de residuos como Real Decreto de residuos de construcción y demolición, a la que debemos de acogernos. El Real Decreto, como fin último, lo que pretende es bueno, dar un tratamiento adecuado y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de la construcción. Por mi parte, esta era mi Muy bien, Natalia. ponencia. Pues muchas gracias. Pues antes de pasarle el testigo a Felipe, sí que os quería enseñar yo una cosilla. A ver. Voy a asegurar de que estoy mostrando. Vale. Vale. ¿Esto que veis en pantalla qué es? Bueno, como muchos de vosotros sabéis, en un proyecto en el que se va a implementar BIM, el uso de la metodología BIM, nos exige normalmente el cliente pues una planificación, ¿no? Y esa planificación del uso de la metodología BIM se suele hacer a través de un documento que se llama plan de ejecución. Dentro de ese plan de ejecución pues, se definen distintas cosas y entre ellas pues,
por ejemplo, procesos como este, como es la gestión de residuos, ¿no? Esto que veis aquí en concreto es un flujograma que normalmente está estructurado, pues normalmente en la parte superior se muestra la información de referencia, en la parte intermedia los principales hitos del proceso y en la parte inferior, pues cuando se producen intercambios de información. Entonces, cuando un cliente a través de un pliego de condiciones técnicas, por ejemplo, una licitación, pues nos exige que los modelos se utilicen para la gestión, ¿no? En este caso de los residuos que se van a generar en obra, pues se lleva a cabo esa planificación a través de este documento que os decía, ese plan de ejecución. Normalmente es tarea de un BIM manager en el desarrollo del proyecto, en el desarrollo de los modelos, ¿vale? A partir de bases de datos pues, con los distintos tipos de residuos que se van generando de las distintas partidas de obra, pues lo que os proponemos, lo que vais a ver ahora al detalle con Felipe es pues una primera parametrización, ¿no? Con parámetros compartidos, en este caso de Revit, ¿vale? Esa codificación LER que os mencionaba Natalia hace un momento, extraídos de esta orden, nos sirve para codificar los distintos elementos del modelo, los distintos residuos, y a través de COSIT. COSIT es un complemento para Revit que permite el diálogo o la extracción de datos para llevarla a Presto, ¿no? Pues podemos extraer esa medición, ¿vale? Ya en Presto, pues a partir bueno, definiremos, vais a verlo, ¿no? Una estrategia, ¿no? Las fracciones mínimas, ¿no? Y veremos si es necesario o no recodificar, ¿vale? El modelo. En caso de que sí sea necesario, pues volveremos. Y en caso de que no, pues continuaremos, ¿no? Continuaremos pues filtrando los residuos por fases. De nuevo en Revit, y ahora en cuanto a contenedores, pues Felipe os va a proponer. A ver, ¿ha habido algún problema con mi audio? Que me ha aparecido un mensaje. ¿Me oís bien? Pues es que me está diciendo una cosa extraña. Vale, pues cierro. Lo que os decía, que de nuevo en Revit, ahora en cuanto a contenedores, pues Felipe os va a mostrar pues cómo modelarlos, cómo codificarlos, cómo extraer esa documentación a través de planos o cómo exportar la medición de nuevo a través de Presto a COSIT. Presto, pues completar ese presupuesto, ¿vale? Y ahora sí, pues una vez más, paso el testigo. Dejad un momentico, que mi ordenador está un poco como yo, escacharrado. Convertir en presentador a Felipe. Venga. Felipe Masir, como os decía antes, es coordinador de proyectos del área de arquitectura e ingeniería del Grupo Atlante y bueno, os va a desgranar este proceso que yo os he mostrado de manera somera. ¿Vale? Tuyo, Felipe. Bueno, pues nada, muchas gracias, Borja, por la invitación. Y nada, lo que acabas de comentar. Creo que estáis viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Vale. Pues entonces, lo que os voy a comentar yo es un poquito la traslación práctica de lo que nos acaba de explicar Natalia. Al final hay una serie de cuestiones, pues vamos a llamarlas generales, en las que BIM nos puede ayudar. Al final, nosotros sabemos que dentro del mundo de la construcción, la mejor estrategia va a ser siempre el evitar la generación de los propios residuos, ¿vale? Para esto hay determinadas características que son intrínsecas al uso de la metodología BIM que nos van a ayudar en esa reducción de residuos. Al final nosotros normalmente generamos residuos, pues oye, por cambios de proyecto, por errores en la fase de coordinación, por temas como las inexactitudes en las mediciones o, pues, por ejemplo, también por temas como el deterioro de acopios o deterioro de elementos durante el acopio, ¿vale? Es decir, el uso de la metodología BIM puede ayudarnos a reducir esos residuos, pues gracias a la coordinación, gracias a la comunicación del proyecto o gracias al uso de planos para la gestión de residuos, como vamos a ver ahora. Bien, dicho esto, que es la parte teórica, ahora vamos a pasar un poquito a ver este flujo de trabajo que nos estaba comentando Borja y
cómo lo vamos a utilizar pues, para lo que básicamente sería la medición y cuantificación de las cantidades de residuos que nosotros vamos a generar. Evidentemente hay una parte de la que no nos vamos a librar, siempre vamos a generar residuos y vamos a hacerlo a través de la metodología BIM porque nos va a dar mucha mayor exactitud y vamos a decir capacidad de cálculo frente a la forma más habitual de hacer los planes de gestión de residuos, pues que muchas veces simplemente se basa en estimaciones por metros cuadrados. ¿Vale? Después, pues al final cuando saquemos esas cantidades que nosotros vamos a generar en nuestra obra, lo que vamos a ver es también cómo podemos utilizar las fases dentro de nuestro software BIM para la gestión de estos contenedores en la fase de obra. Vale, entonces, por llevarlo ya al flujograma con el que estamos trabajando, ¿vale? Fuera de los requerimientos de proyecto, que ya nos ha comentado Borja también, lo primero que nosotros vamos a hacer es partir de los modelos en los que se está trabajando, es decir, aquí siempre vamos a trabajar con los modelos y añadirle, pues oye, nuevas capas de información o nuevas dimensiones BIM y en este caso lo que vamos a añadir es la información relativa a los residuos. Por supuesto, lo primero que necesitamos es tener esta información. Esta información muchas veces pues las vamos a sacar de nuestra propia experiencia, pero para que nos hagamos una idea podemos encontrarla también, por ejemplo, en el generador de precios de CIPE. ¿Vale? Si nosotros nos vamos a el generador y en este caso yo estoy en las demoliciones de estructuras, aquí lo que estoy es en la partida relativa a la demolición de 1 metro cúbico de pilar de hormigón armado, si vamos abajo de todo, lo que nos está explicando es el tipo de residuos que está generando este elemento concreto cuando lo demolemos. Es decir, la demolición de 1 metro cúbico de un pilar de hormigón está generando, pues en este caso, 2.300 kilos de hormigón con un volumen de aproximadamente pues 1,5 metros cúbicos. Nos está generando también plástico y nos está generando hierro y acero, pues por supuesto, en referencia a las cuantías de acero que tiene este hormigón. ¿Vale? Es interesante tener en cuenta que no es lo mismo demoler que generar la obra. ¿Vale? Y de hecho luego veremos también cómo gestionamos esto dentro de los modelos. Nosotros aquí estamos demoliendo un pilar. Lógicamente, al demolerlo, todo el pilar se convierte en residuo. Pero en el caso de que nosotros estemos construyendo un pilar, aquí estamos en la misma base de datos, que es el propio generador de precios, y nos hemos venido al capítulo de estructuras y para la ejecución de 1 metro cúbico de pilar, es decir, ese mismo metro cúbico de pilar que nosotros estábamos demoliendo antes, ahora lo estamos ejecutando, lo estamos construyendo. Fijaros que aquí esto está cambiando. Es decir, lógicamente no estamos generando esos 2.300 kilos de hormigón, sino que en este caso pues lo que nos propone esta base de datos es que estamos generando pues, hierro y acero, plástico, residuos mezclados, envases de papel y cartón o envases metálicos. ¿Vale? Si os fijáis, cada uno de estos elementos tiene su codificación LER. ¿Vale? Bien, vamos entonces ahora a pasar a este primer punto de nuestro flujograma. Vamos a ver cómo comenzar a trabajar en Revit. Para nosotros, el trabajo en Revit siempre tiene que estar basado en plantillas lo más completas posibles. Y además de las plantillas, deberíamos estar también trabajando en unas familias que nos permitan tener toda esta información. Vale, bien, aquí lo que estamos viendo es un modelo. El modelo sobre el que trabajaremos, en este caso, pues que nos ha cedido Borja. Ellos lo utilizan en sus formaciones. Vamos a partir de este mismo modelo. Vale, ¿qué vamos a hacer en él? Bueno, pues en primer lugar, lo que vamos a hacer es gestionar todos estos residuos. Vale, si nos venimos, por ejemplo, a uno de estos pilares, si nos fijamos, este es un pilar que tenemos aquí y vemos que su fase de creación es existente y que tiene una fase de derribo. Es la fase en la que tenemos activa esta vista. Es decir, si yo no selecciono nada, la fase en la que está esta vista es la de acondicionamiento y demoliciones. Selecciono el pilar y vemos que este pilar lo tenemos en fase de creación existente y se derribará. Va a ser un pilar que se va a demoler. Bien, nosotros esto ya lo aplicamos no solo cuando estamos gestionando de residuos, sino que siempre solemos separar en nomenclatura los elementos que parten del estado actual y si me vengo, por ejemplo, pues aquí a los pilares, veremos que aquí tengo pilares del estado actual y si después en esta vista yo avanzo la fase, me voy a venir, por ejemplo, a fase 3, veremos que hay aquí un modelo vinculado que también tiene pilares y si los selecciono, veremos que este pilar ya no es EAC, sino que forma parte de la estructura.
Es decir, nosotros siempre vamos a separar lo que es un elemento de estado actual de lo que es un elemento a demoler, ¿vale? Precisamente pues para evitar problemas con la codificación. Vale, lo primero que nos encontrábamos es que decíamos que el demoler este elemento va a generar una serie de residuos, ¿vale? ¿Dónde estamos metiendo esta información? Bueno, pues esta información, si venimos a editar tipo, vamos a ver que la hemos cargado por aquí. Yo he generado una serie de parámetros, que son parámetros compartidos. ¿Por qué? Pues los que trabajéis con Revit ya sabéis que es necesario utilizar parámetros compartidos para poder después listar los elementos. Pues hemos utilizado una serie de parámetros compartidos que están en este caso dentro del pilar y que al final lo que nos están diciendo es por cada unidad de demolición, no estoy hablando de unidad de pilar, sino que estoy hablando de unidad de medida, que en este caso para los pilares será el metro cúbico. Por cada metro cúbico de hormigón que nosotros vayamos a demoler, pues lo que veíamos antes en la base de datos de Presto. Nosotros vamos a tener pues hormigón, metal y plástico, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esta estrategia no siempre va a ser la misma, la que nosotros definamos, que la que pueda tener una base de datos. De hecho, hay múltiples formas de hacer esto. El programa de Zipe ya tiene, Zipe dentro de su suite ya tiene algún software que nos ayuda con este tipo de mediciones, pero nosotros lo que vamos a tratar de hacer hoy es utilizar un flujo de trabajo que sea lo más sencillo posible para que pues, cualquier persona con pocos conocimientos pues, de programación o sin incluir pues, una cantidad desorbitada de software pues, pueda gestionar estos elementos. Al final, lo que me interesa es que veáis pues, cuál es la estrategia de gestión. Después habría 1000 formas de hacerlo. ¿Vale? Aquí vamos a tratar con estos parámetros y, como ya nos explicaba Borja, vamos a exportarlos a través del plugin de Costit hacia Presto. ¿Vale? Bien, si seleccionamos este elemento, bueno, ya veíamos que tenemos estos parámetros, es decir, todos los residuos que nos generan. ¿Vale? Si nos venimos, en este caso estábamos trabajando por tipo, con un pilar podemos trabajar por tipo, y si nos venimos, por ejemplo, al terreno, veremos que en este terreno lo que tenemos es una parametrización ligeramente distinta. Es decir, al final tenemos un código LER. Dentro de los terrenos nosotros no podemos trabajar por tipo, Revit no nos lo permite, entonces en este caso lo hemos cargado por ejemplar. Tenemos el código de los residuos que nos generará este terreno y después tenemos una serie de datos que nos van a ayudar. Sabemos que un terreno, bueno, pues cuando lo tenemos en la parcela está compactado. Después sabemos que esto también tiene lógicamente una densidad y sabemos también que después cuando nosotros lo retiramos, eso se esponja ligeramente y ocupa más volumen del que tiene. Es decir, en este caso, con este factor de esponjamiento, pues el metro cúbico que nosotros podamos retirar de aquí se convertirá en 1,3 metros cúbicos de residuos si nosotros no lo estamos gestionando. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña prueba muy rápida, porque bueno, no me voy a poner a parametrizar esto, pero sí me interesa que veáis cómo se cargan estos parámetros. Parto de que muchos ya lo sabréis, pero habrá otros que no. En este caso, si por ejemplo seleccionamos el suelo y entramos dentro, veremos que bueno, tiene un código LER. ¿Vale? Dentro de este parámetro código LER, lo que estamos es incluyendo los códigos LER de todos los residuos que genera este elemento. Es decir, esto sería del estado actual un forjado unidireccional. ¿Vale? Pues al demoler un forjado unidireccional estamos generando estos residuos. Y si nos venimos aquí abajo, veremos lo mismo que ya teníamos antes, los residuos en referencia a los materiales que se van a generar. Vale, entonces, dicho esto, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo cargamos un parámetro compartido dentro de una de las familias. Vale, bien, para eso lo que vamos a hacer es venirnos aquí, seleccionamos este pilar estructural y vamos a editar la familia. Decíamos que lo que nos faltaba era el código LER relativo a este elemento, ¿vale? Vemos que ya habíamos metido todos estos materiales, pero no tenemos el parámetro del código LER, ¿vale? Pues nos vamos a venir, en este caso, a crear un nuevo parámetro. Vamos a saber que es un parámetro compartido, porque decíamos, queremos listarlos después, entonces vamos a seleccionarlo y nos venimos a nuestro archivo de parámetros compartidos, ¿vale? Entonces, dentro de gestión de residuos, yo tengo nuestro código LER. Decíamos antes que en el caso del terreno, pues íbamos a utilizar parámetros por ejemplar. Aquí tenemos este
parámetro creado específicamente para ello, pero en este caso, como va a ir dentro del tipo, vamos a utilizar uno que se llama código ler, ¿vale? Aceptamos y lo vamos a cargar. En este caso, bueno, es un parámetro simplemente de texto y decíamos que queremos que aplique al tipo, es decir, todos los pilares de este tipo nos van a generar estos mismos residuos, ¿vale? Aceptamos aquí. Y bien, ahora lo que decíamos que vamos a introducir aquí serían los códigos que genera. ¿Vale? ¿De dónde sacábamos esa información? Bueno, pues de nuestra base de datos que tengamos o, en este caso, podríamos venir y sacarlos desde aquí. ¿Vale? 170101, 170203, 170405. ¿Vale? Pues entonces lo que tenemos es que introducir aquí estos valores. ¿Vale? Me voy a copiar el texto, ya lo tengo por aquí para ser un poco más rápido y venimos aquí. Vale, introduzco estos códigos ler, es decir, este pilar me va a generar este código de aquí, este código de aquí y este código de aquí, que después ya veremos que tienen su traslación pues, a hormigón, a metal y a plástico. Vale, aceptamos. Y bueno, una vez que tenemos modificada nuestra columna, nuestro pilar estructural, lo vamos a cargar en el proyecto y lo vamos a cerrar. En este caso, bueno, no lo voy a guardar. Voy a sobreescribir la versión existente con sus valores y parámetros y ahora veremos que si entramos aquí, pues bueno, ya tendremos este parámetro de código ler que es el que utilizaremos posteriormente para filtrar los elementos. Vale, bien, una vez que nosotros pues tengamos parametrizado lo que nos interesa, lo siguiente que vamos a hacer, bueno, es definir un poquito pues nuestra estrategia de gestión de residuos. Vale, vamos a empezar en primer lugar con los residuos que, o bueno, los elementos que se pueden reutilizar en obra, porque aquí no estamos hablando de residuos, es decir, si estamos hablando de un elemento que vamos a reutilizar, no vamos a generar un residuo. Si no sale de nuestra obra, no vamos a generar un residuo. En este caso, lo primero o lo más básico que nosotros solemos reutilizar en obra es el propio terreno que nosotros vamos a excavar. ¿Vale? En este caso, si os fijáis, nosotros tenemos aquí un terreno, una topografía que hemos generado a través de la herramienta de topografía de Revit y esta topografía tiene, pues en este caso, un par de cortes, es decir, tenemos una plataforma, sabemos que las plataformas cuando las modelamos, bueno, pues esta está hacia abajo, lo que está haciendo es un corte en el terreno y hemos colocado aquí otra plataforma que es un poquito más elevada y lo que está haciendo es elevar el terreno. ¿Vale? Por tanto, en esta parte estamos eliminando terreno, en esta parte estamos añadiendo terreno. Por tanto, lo que deberíamos hacer en obra para gestionar adecuadamente esto y que no se convierta en un residuo es que lo que nosotros vamos a sacar de aquí lo estaríamos llevando a esta zona de relleno. ¿Vale? Bien, para trabajar yo siempre, no solo en gestión de residuos, sino cuando tengo que medir cualquier cosa o hacer cualquier exportación, siempre suelo tener tablas de planificación para revisar que las cosas están correctamente y que tengo los valores que a mí me interesan, ¿vale? En este caso tengo aquí una tabla para la gestión de residuos, ¿vale? La voy a poner en una vista de mosaico y me la voy a arrastrar para aquí abajo para verlo un poquito mejor. A ver si me permite. Bueno, ahora, perdón, que no me está permitiendo arrastrar. Vale, la traemos para aquí. Bien. Vamos a bajarlo un poco. Está sensible el ratón. Vale. Bien, en este caso, si os fijáis ahora mismo, bueno, yo lo que tengo es que el volumen a excavar ahora mismo es cero, es decir, estamos midiendo este terreno, esta topografía, con el código ler que ya le hemos asociado, que lo tenemos asociado con el parámetro código ler ejemplar, y vemos que de momento, pues al final está todo a cero, ¿vale? Revit aún no está calculando. Lo que sí que tenemos es el factor de esponjamiento, es la densidad del elemento y es el factor de compactación. El factor de compactación será, bueno, pues una vez que yo lo he sacado, se ha esponjado y lógicamente un terreno cuando lo coloco, yo lo compacto. ¿Vale? Pues cuando lo compacto, este terreno pasaría a tener una relación de 1:1, es decir, cada metro cúbico que yo extraigo pasa a ser un metro cúbico dentro de la obra para los rellenos. Vale, bien. Lo que vamos a utilizar ahora para que Revit nos rellene esto es la herramienta dentro de masa y emplazamiento de región nivelada. Si yo pincho en región nivelada, voy a crear una superficie topográfica exactamente como la existente y voy a pinchar sobre esta superficie. ¿Vale? Fijaros que ya me ha rellenado los parámetros, ¿vale? Aún estoy dentro
de la herramienta, por tanto voy a finalizar la superficie y una vez que lo hago, fijaros que lo que Revit está haciendo ya es calcular primero el volumen total que tenemos que excavar en referencia a esta plataforma de aquí, el volumen total que tenemos que rellenar en referencia a esta plataforma de aquí. Si yo esta plataforma la variase, pues por ejemplo, fijaros que aquí tendríamos que rellenar 5,65 metros cúbicos. Si yo esto pues lo bajo un poquito, lo pongo a 0,5 metros, fijaros que esto lógicamente disminuye, ¿vale? Revit ya nos va calculando. Esta es la capacidad que tenemos de hacer estos cálculos a través de los modelos BIM, ¿vale? Al final, Revit lo que también me calcula es el corte o relleno neto. Es decir, al final yo tengo que excavar 22 metros cúbicos, pero voy a reutilizar 5. Bueno, pues lo que yo tengo es que sacar de mi obra, es decir, voy a generar 16,6 metros cúbicos de residuos que con el factor de esponjamiento de 1,3 se me convierten en 23 metros cúbicos de este código LER que tenemos aquí, ¿vale? Le metemos también el peso pues a través de la densidad y sabemos que serán unas 25,3 toneladas, ¿vale? Por tanto, en este caso ya hemos hecho una primera cosa, que es reutilizar parte de lo que serían residuos dentro de la obra rellenando un volumen, ¿vale? A partir de aquí iremos a la parte siguiente, que es generar una serie de residuos, codificarlos de la manera que a nosotros nos interese y saber cuánto vamos a generar en nuestra obra, ¿vale? Bien, paso siguiente, ¿vale? Vamos a la siguiente diapositiva y ahora lo que vamos a pasar es salir, bueno, ya fuera de esto que es tan obvio que se puede reutilizar como el terreno y vamos a pasarnos al resto de residuos, ¿vale? Como nos explicaba antes Natalia, tenemos que tratar de manera distinta o tenemos que separar pues, lo que son los residuos no peligrosos de los residuos peligrosos. Aquí lo que vamos a ver es que, bueno, pues estamos proponiendo una serie de códigos. Los códigos los vamos a escoger nosotros, es decir, no es que tengamos que hacer una división específica, sino que dentro de la norma de la norma ministerial que nos estábamos comentando antes, hay una serie de elementos que incluso nos permitirían mezclar residuos, ¿vale? Pero como ya sabemos, pues la mejor estrategia es siempre separarlos en la medida de lo posible, ¿vale? Por tanto, si os fijáis, al final nosotros lo que estábamos dentro de nuestras familias es metiendo, pues, para todos estos materiales los residuos que se generan. Y ahora lo que tenemos que hacer es asignar los códigos LER dentro de esto que tenemos aquí. Bien, nosotros vamos a seleccionar, pues, hormigón, ladrillos, metal, madera, vidrio, en este caso no lo tendremos, plástico y papel y cartón, ¿vale? Estos son los residuos con los que nosotros solemos trabajar, ¿vale? De la parte de no peligrosos. Y después, si pasamos a la parte de peligrosos, pues al final, bueno, nos encontramos en la parte más específica de construcción, con lo que podrían ser pues, tubos fluorescentes, que tienen que ir por separado, envases con restos de sustancias peligrosas, pues oye, envases de pinturas, envases de barnices y por separado lo que es en sí el desperdicio de la pintura, de barniz o disolventes, ¿vale? Separamos también envases vacíos de aerosoles, separamos pues los absorbentes, es decir, pues lo que pueden ser papeles absorbentes, trapos o ropas contaminadas por sustancias peligrosas y luego, pues como siempre, tendremos esta parte del comodín de aquí donde nosotros vamos a ver o a poder meter distintas cosas si no queremos separarlas, ¿vale? Bien, esto sería para la definición de nuestra estrategia, ¿vale? Una vez que definamos la estrategia, acabamos de ver que tenemos que pues, ir parametrizando estos elementos y entonces si nos volvemos al flujograma pasaríamos pues a esta segunda parte, ¿vale? Una vez que lo tenemos todo correctamente parametrizado, lo que podemos hacer es ir exportando esto a Presto, hacer una primera exportación, ¿vale? Bien, volvemos a Revit y a partir de aquí vamos a trabajar con la herramienta de Costit, ¿vale? Desde esta vista yo me voy a venir a Costit, exportar. Y aquí es donde vamos a hacer, bueno, pues la magia, está abriendo, tarda unos segunditos, la magia o la parte pues quizás más complicada que vamos a hacer dentro del proceso. Vale, bien, dentro de esto, fijaros que lo que estamos viendo es que
Costit pues ya me está haciendo una primera medición de los elementos que nosotros tenemos que exportar, ¿vale? Fijaros, sobre todo, bueno, si alguno estáis acostumbrado a trabajar con Costit, normalmente lo que me aparece es un armazón estructural, un modelo genérico, uno de cada, ¿vale? Fijaros que en estos casos pues aparecen varios armazones estructurales, varios modelos genéricos. Bien, vamos a ver por qué es esto, porque esto deriva precisamente de la estrategia que nosotros estamos utilizando, ¿vale? Bien, si seguimos avanzando dentro de Costit, bueno, pues nada, lo primero será definir las opciones de exportación. En este caso, nosotros no vamos a utilizar los propios códigos de montaje, aunque, bueno, seleccionamos que los utilicen porque es el código por defecto que nosotros solemos utilizar y es donde pues nosotros meteríamos los nombres de las partidas fuera de la gestión de residuos. De hecho, por eso no lo utilizamos aquí, porque no podremos lógicamente utilizar el mismo parámetro para dos propósitos distintos. Y aquí algo clave que nos interesará es que se exporten las líneas de medición. ¿Qué va a hacer Costit con esto? Bueno, pues que por cada elemento que nosotros tengamos modelado, Costit va a generar una línea de medición. Por cada pilar, por cada suelo, por cada muro, por cada elemento, una línea de medición. ¿Vale? Y ahora pasamos a la siguiente parte, que aquí es donde vamos a hacer, pues bueno, la parte que será pues quizás un poquito más compleja. ¿Vale? Si os fijabais antes, bueno, yo decía que aquí pues nos aparecen las cosas duplicadas, ¿vale? Aparece armazón estructural, aparecen los suelos varias veces. Eso se debe a que dentro de las categorías, que es donde yo he hecho la mayor parte de la configuración, yo he duplicado ciertas categorías de estas, ¿vale? Por ejemplo, dentro de la topografía, la que aparece en amarillo es la que está por defecto y yo aquí he duplicado para generar otra nueva categoría en la que le diré que me exporte esta topografía en referencia al peso de los residuos y la duplico también al mismo tiempo para que me la exporte en referencia al volumen. ¿Vale? ¿Por qué estoy exportando con dos parámetros? Bueno, pues porque después, como veremos, es muy probable que queramos cambiar nuestra estrategia de gestión de residuos y no va a generar en referencia al peso la misma cantidad de volumen un elemento que otro. ¿Vale? Si nosotros demolemos pues, un muro que sea de ladrillo hueco doble o si demolemos uno que sea de ladrillo macizo, pues bueno, el volumen probablemente será similar, pero el peso va a ser mayor en el caso del muro de ladrillo macizo. ¿Vale? Por tanto, siempre estamos jugando con los dos valores en vez de llegar después y simplemente multiplicar por un coeficiente. ¿Vale? Es dar mayor información. Bien, decíamos que estamos duplicando todas estas categorías, ¿vale? Si os fijáis, bueno, en algún caso no es duplicarlas. En el caso del armazón estructural, pues fijaros que tenemos todo esto por aquí. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es decirle cómo queremos que exporte estos elementos. Entonces, si nos venimos a la parte de topografía, residuos, peso, yo aquí lo que le voy a decir es que quiero que exporte, pero lo que tengo que hacer es filtrar los elementos que a mí me interesa exportar. ¿Y cómo los voy a filtrar? Bueno, pues aquí viene la parte que ya digo, es un poquito más complicada, pero vamos a ver que es relativamente sencilla, ¿vale? Aquí lo que estamos es utilizando un pequeño script de código, ¿vale? Después veremos de dónde podemos sacar estos scripts de código y veremos que además en este caso concreto vamos a utilizar este script de código repetido continuamente en todos los casos, ¿vale? Aquí lo que le estamos diciendo con este código es que, bueno, vamos a filtrar o vamos a medir únicamente los elementos que tienen el código LER informado y que si no tienen el código LER informado, no me los mida dentro de esta categoría. Entonces, eso es lo que estamos poniendo aquí. Si no están informados, el resultado va a ser null. Vale, ¿qué estamos haciendo en la programación? Bueno, pues estamos poniendo un if, es decir, que si se cumple esta condición, que el código LER ejemplar, ya sabíamos que en los suelos habíamos dicho que utilizamos el de ejemplar, busque, en este caso, este valor. ¿Vale? La I es para decirle que no distinga entre mayúsculas y minúsculas, aunque en este caso sean números, yo lo suelo dejar porque si luego cambiamos cualquier cosita e introducimos un valor, pues nos puede interesar. Y aquí, en la cláusula, lo que le estamos diciendo, bueno, es como una doble negación. Entonces, si yo le pusiese un igual, aquí lo que estaría diciéndole es que, bueno, que si aparece este valor, sea -1, por tanto, me lo excluya. Pero lo que le estoy diciendo es una negación, es decir, el doble igual sería igual a y el
exclamación igual es una negación. Por tanto, estoy negando, este concepto es una doble negación, por tanto, si aparece, lo que estamos haciendo es que lo mida, ¿vale? Es un poco retorcido, pero bueno, es la forma de funcionamiento en este caso del script, ¿vale? Y aquí lo que estamos diciendo es, una vez que lo mide, le decimos, vale, ¿y cómo me lo va a medir en Presto? Es decir, ¿qué código va a utilizar en Presto? Bueno, pues estamos diciendo que si se cumple esa condición, el resultado sea este. Entonces, lo que está haciendo es meter un código, ¿vale? Que el código será, pues, el código del residuo 170504/peso. Aquí hay una barra, lo que quiere decir que saltamos de campo, es decir, le vamos a meter la unidad como kilos y en este caso le vamos a poner otra barra y esto sería lo que define la partida dentro de Presto, que sería pues tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 170503, ¿vale? Si venimos al resto de elementos, pues por ejemplo aquí tenemos peso, si vamos al de volumen y nos venimos al script, fijaros que el script es el mismo. Lo único que estamos haciendo es diciéndole que en vez de enviármelo a la partida de peso, es decir, me vengo a la anterior, aquí lo mandamos a la partida de peso, aquí lo que estamos haciendo es cambiarle la partida que tenga el código y tenga volumen. Por tanto, estamos generando dos partidas. Bien, si nos venimos a armazón estructural, fijaros que estamos utilizando el mismo script, ¿vale? Si os fijáis, vamos utilizando este script en todos los elementos que queremos medir, ¿vale? Simplemente hay que especificar el código que queremos que busque. Veíamos antes que un pilar, pues dentro de ese parámetro código ler tenía pues hasta 3 o 4 o 5, las que sean, clasificaciones. Lo que le estamos diciendo es que busque este valor y si lo encuentra, lo que va a hacer es sacarnos una línea de medición que meterá en esta partida. Bien, nosotros esto es algo que podemos tener preconfigurado. Es muy recomendable, de hecho, que lo tengamos preconfigurado. Yo, de hecho, este esquema de exportación lo he guardado. Yo podría venir y cargarlo aquí. Si os fijáis, bueno, dentro de la carpeta donde estaba gestionando la información, yo tengo varias plantillas de Costit, ¿vale? Que son estos Costit.layout, en donde yo me lo he guardado. Por tanto, una vez que yo tengo esto, igual que teníamos nuestra plantilla de Revit, igual que teníamos nuestras familias correctamente parametrizadas, aquí lo que podemos es exportar esto para tenerlo ya configurado y utilizarlo en los proyectos que nos interese. Bien, aquí, si os fijáis, bueno, veis que están todos duplicados, salvo en este caso de armazón estructural nos faltaría, bueno, el 200101 de volumen, ¿vale? Simplemente pues para que veáis cómo se crearía uno nuevo, pues bueno, vamos a duplicar este y crearlo, ¿vale? Entonces voy a duplicar por aquí. Bien, me ha puesto el mismo nombre, lo que le diré es que queremos hacerlo por volumen. Perdón. Volumen, y a partir de aquí lo que tenemos es que empezar a modificar las características, ¿vale? Lo primero, modificar el script, ¿vale? Aquí decíamos que siempre que estábamos trabajando con estos scripts, pues al final lo que teníamos que hacer era definir el parámetro, ¿vale? El parámetro ya lo tenemos ok porque lo habíamos sacado del de peso, pero aquí lo que queremos es que nos lo mande a otra partida, es decir, en vez de mandarlo a la partida peso, lo tenemos que mandar a la partida volumen, pues escribimos aquí volumen. En vez de kilos, lo que vamos a meter son metros cúbicos. Y en este caso, bueno, seguirán siendo residuos de cartón, simplemente que los medimos en metros cúbicos o en kilos. Bien, ¿qué más cosas tenemos que modificar aquí? Bueno, si seguimos avanzando, aquí lo que le estamos haciendo es explicar a Presto cómo queremos que esto se exporte, ¿vale? Si os fijáis, en este caso, bueno, pues para todo lo que es peso tenemos kilos, para todo lo que es volumen habíamos especificado metros cúbicos. Esto, como lo hemos cambiado, pues vamos a especificar aquí metros cúbicos. Bien, ¿en referencia a qué parámetros estamos midiendo? Bueno, los que estéis acostumbrados a trabajar en Presto, sabéis que dentro de las mediciones de Presto tenemos una serie de columnas, ¿vale? En Presto, la columna N del número es la columna A, B, C y D. Y después tenemos una fórmula que nos va a permitir referenciar esto. Vale, pues al final, nosotros aquí lo que tenemos que explicarles es que queremos que mida. Yo aquí al final, si estoy demoliendo un metro cúbico de pilar, lo que no quiero es que me cuente el metro cúbico de pilar. Lo que quiero es que me cuente la relación que hay entre este volumen que decíamos antes y los residuos que va a generar. Por tanto, lo que estoy haciendo es
meter o que me exporte el parámetro volumen, es decir, en este caso, pues sería de armazón estructural el volumen y lo vamos a multiplicar por residuos hormigón peso, que es el parámetro donde nosotros habíamos introducido por cada metro cúbico de pilar que estemos generando, vamos a generar X residuos de hormigón en peso, X residuos de hormigón en volumen, X residuos de madera y de lo que sea. Y después lo que establecemos también es una fórmula. Simplemente le decimos en Presto que una vez que lo hemos exportado, me multiplique la columna A por la columna B. Por tanto, el volumen en metros cúbicos, es decir, 10 metros cúbicos de metro cúbico, sabemos pues que por cada metro cúbico pongamos que 10 kilos de hormigón, bueno, pues 10 metros cúbicos por 10 kilos de hormigón, pues al final tendríamos 100 kilos de hormigón. Vale, fijaros que esto sería, bueno, lo estamos utilizando, si os fijáis, para todas las partidas están prácticamente igual, es decir, todas las de armazón estructural, si venimos, todas las de pilares estructurales y todas las de suelos en este caso, ¿vale? Incluso pues para los modelos genéricos, ¿vale? Lo que tendríamos es que ir repitiendo esto, pero como ya decía, es una plantilla que nosotros podemos guardar y tener ya lista para trabajar en nuestros proyectos, ¿vale? Si os fijáis en el caso de lo que teníamos aquí arriba, que era la topografía, lo que nosotros hemos decidido es, bueno, utilizar parámetros distintos. Es decir, aquí, pues para medir el peso de la topografía, lo que estamos utilizando es el corte relleno neto, es decir, al final lo que teníamos que sacar y multiplicarlo por la densidad. Es decir, tenemos que sacar pues 3 metros cúbicos y cada uno pesa pues 1000 kilos el metro cúbico, bueno, pues serían 3000, ¿vale? Aquí, como sabíamos que el corte relleno neto era un valor negativo, bueno, pues simplemente en la fórmula, nada, lo que estamos haciendo es A por menos B y ya nos funcionaría, ¿vale? Y en el caso del volumen, bueno, pues al final lo que tenemos que saber es todo ese volumen que tenemos que sacar, lo estaríamos pues multiplicando por el esponjamiento y aquí con la diferencia de que tenemos que sacar todo el volumen que estamos realmente reutilizando en obra. Es decir, esos 5,65 metros cúbicos que teníamos por aquí que vamos a reutilizar. Vale, bien, con esto ya tendríamos listo todo nuestro esquema. Vale, lo que os comentaba antes, simplemente por verlo de manera muy rápida, que decíamos que podíamos guardar esto. Si queremos ver algunos ejemplos de scripts que, para reutilizarlos de manera muy sencilla, tenemos varias formas, ¿vale? En primer lugar, si nos venimos a las notas técnicas de la página de Presto, bueno, pues por aquí tenemos un archivo que nos va a... Si lo encuentro por aquí, perdón. Bueno, tenemos por aquí un archivo, vamos a ir al Costit. Vale. Y personalización de la exportación desde Revit. Si abrimos este archivo, bueno, pues veremos que aquí pues, nos explica algunos ejemplos de código, ¿vale? Donde podemos trabajarlos y nos explica cómo los está utilizando. Y además de eso, el propio software nos trae ya ciertas configuraciones hechas que podríamos recuperar. Si nos venimos aquí, y en este caso, pues me voy a venir al disco duro local, archivos de programa y la carpeta de Presto, Data, aquí fijaros que tiene una serie de configuraciones también de Costit para, pues, por ejemplo, los modelos educativos que vienen con Presto, pues para hacer exportaciones en referencia pues, al catálogo de precios centro de 19 o al catálogo de Extremadura. Vale, si los abriésemos, pues básicamente lo que veríamos es que, bueno, pues está utilizando distintos scripts de código y además lo bueno es que los tienen muy explicados pues para que podamos entender qué está aplicando en cada uno de ellos. Vale, bien. Voy ahora a volver a cargar el script que yo necesito, que es el que teníamos configurado, que lo tengo por aquí. Y el paso siguiente sería darle aquí a exportar. Vale, aquí, bueno, si me permitís, esto ya sabéis que, bueno, tarda un poquito, tarda unos, en este caso, creo que tarda unos 10 minutos, entonces, bueno, lo tengo ya exportado para que no tengamos que hacer este paso. Simplemente aquí le daría exportar y lo que nos diría es, bueno, en dónde queremos guardar este archivo y se pondría a hacer la exportación. Vale, a partir de aquí, bueno, pues lo que exportaríamos es un archivo de Presto con las mediciones brutas, ¿vale? Que si permitís, lo tengo por aquí y lo voy a abrir.
Vale, a ver. Aquí está. Bien. Vale, esto es lo que exporta. Vale, si os fijáis, no exporta con los capítulos que a mí me interesaría, sino que está exportando pues todo lo que yo había configurado dentro de la carpeta dentro de las categorías que se exportan. Vale, lo que vemos aquí, lo voy a poner en árbol, que es un poquito más intuitivo. Si abrimos las habitaciones, pues bueno, vemos que había ahí 2 habitaciones que también ha exportado. Vale, en este caso, ahora mismo, una vez hecha la exportación, lo que podemos hacer es limpiar los elementos que no nos interesen. Esto es algo, nada, nos va a llevar un par de minutos, es muy rápido. Por tanto, bueno, las habitaciones no son tema de residuos, las puedo limpiar, a mí no me interesan, ¿vale? Temas de acabados de muro y acabados de techo, después veremos por qué los hemos exportado, pero en este caso tampoco me interesan, los voy a eliminar. Pasamos a la topografía, ¿vale? Y fijaros aquí lo que se ha exportado, ¿vale? Dentro de Costit, lo que tenemos es que la topografía se va a exportar de 3 maneras. Se va a exportar la topografía en sí. Si nos venimos, de hecho, al script que tenemos, al final es cualquier cosa que tenga un relleno, la va a exportar con esta partida que tenemos aquí. Bien, pues si nos venimos a Presto, es lo que ha hecho. Nos ha exportado, por un lado, el terreno en sí, es decir, lo que nosotros tendríamos que presupuestar si fuese el caso, que no nos interesa aquí, lo eliminamos también, y nos ha exportado el volumen, perdón, el peso y volumen de este código LER, es decir, el 170504 peso, 170504 volumen. Para la topografía, es decir, 25.000 kilos y 23,41 metros cúbicos. ¿Vale? Vamos a la siguiente partida, cimentación estructural. Bien, fijaros, esto tampoco nos interesaba, lo hemos sacado, podemos eliminarlo. La carpeta o el capítulo de materiales, que en muchos casos nos interesará, aquí no nos va a interesar, también podemos eliminarlo. Perdón. Vale, pasamos a armazón estructural. Bueno, tardaremos un par de minutos limpiando esto y lo mismo que antes. Fijaros que me ha exportado, pues por un lado, lo que serían las vigas que nosotros tendríamos que presupuestar, como sea que están configuradas, aquí no nos estamos metiendo en eso, y después nos ha exportado, pues para todas ellas, en el código LER 170101, el peso y el volumen, 170201, peso volumen, 170405, peso volumen y 170203, peso volumen. Vale, para todos ellos tenemos los volúmenes específicos, ¿vale? Bien, vamos entonces a eliminar, pues una vez más, lo que no nos interesa. Bien, aquí es importante tener en cuenta que a veces nos van a aparecer cosas a 0, ¿vale? ¿Por qué? Porque sobre todo en el tema de metros cúbicos nosotros vamos a arrastrar bastantes decimales, ¿vale? Entonces, lo que es muy interesante es que desde la parte de conceptos, aquí esta columna, que nosotros, bueno, si no la tenemos, se llama Red Park, es el que define los decimales. Dentro de esta columna es muy útil que nosotros definamos cuántos decimales queremos meterle. Vale, podríamos cargarla, pues simplemente en elegir columnas visibles y dentro de conceptos está Red Park. Podemos cambiarla y aquí podríamos cambiar pues a darle, por ejemplo, a 4 decimales. Vale, con esto pues copiaríamos por aquí, control C y vendríamos hacia abajo, control V y bueno, vemos que ya está recalculando. Fijaros que ya le he aplicado 4 dígitos a todo y nos volvemos al árbol. Vale, fijaros que estas cositas que nos aparecían a 0, porque teníamos 2 decimales, ahora pues ya nos aparecen con, bueno, serían 0,008, es decir, al final son 8 litros, ¿vale? Bien, seguimos limpiando aquí, ¿vale? Pilares estructurales, bueno, pues vamos a eliminar este pilar y este otro pilar por aquí, que no son los pilares que hemos medido tal cual, que no nos interesan, ¿vale? Suelos, lo mismo, vamos a limpiarlos. Bien, los sacamos de aquí, dejamos simplemente lo que aplica residuos. Muros no nos interesan y modelos genéricos. Vale, en este caso tenemos una caja de pintura, vamos a ver luego qué es, dejamos los residuos y todo el tema relativo a muros, que tampoco nos interesa porque no lo estamos utilizando en este ejemplo. Vale, con esto ya tenemos nuestro archivo limpio. Vale, ahora yo lo que haría sería guardarlo. Vale, pues en este caso le puedo ir a dar a guardar como. Y pues aquí lo tenía ya un archivo como archivo de exportación limpio. Vale, guardamos aquí. Vale, pues en este caso lo voy a reemplazar. Y lo siguiente que vamos a hacer, bueno, ahora sabemos o acabamos de decir que tenemos todo esto organizado, pero está organizado por categorías de Revit. No es como a mí me interesa organizarlo.
¿vale? Por tanto, lo que vamos a hacer es abrir un nuevo archivo de Presto para esta obra concreta, ¿vale? Aquí pues es donde meteríamos toda la información. Estoy abriendo de nuevo el Presto. Y aquí lo que vamos a hacer es abrir un nuevo archivo, ¿vale? Si os fijáis, yo en este caso ya estoy utilizando mi plantilla para gestión de residuos, ¿vale? Que ya la tenía o la he vinculado, he buscado o he puesto dentro de la configuración de Presto la ubicación de esta plantilla para que ya me la cargue, ¿vale? Pues dentro del camino, pues le voy a decir que me guarde esto en el escritorio, en la carpeta en la que estamos trabajando y pues aquí le voy a llamar estimación residuos. Vale, aceptamos por aquí. Bien, ahora lo que yo voy a tener es, fijaros, mi árbol con el desglose que a mí me interesa. Es decir, en un capítulo voy a meter todos los residuos no peligrosos y en otro capítulo voy a meter residuos peligrosos e incluso he generado un tercer capítulo para lo que sería la parte de contenedores. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues ahora en esta obra voy a importar las líneas de medición de la otra obra. Me vengo a archivo, importar, líneas de medición y en la exportación, creo recordar que lo que acabo de exportar es esto de aquí, la exportación limpio, abrimos. Fijaros que, bueno, los que estéis acostumbrados ya sabéis que al importar las mediciones nos las va a mandar a las mediciones temporales. Yo dentro de mi obra sigo sin tener nada. Aquí, como esto ya está vinculado, lo que tenemos que hacer es vincular dentro de esta obra esta línea con la partida concreta. Bueno, eso lo vamos a hacer seleccionándolas todas, dándole sobre una de ellas a botón derecho y asignar unidad de obra por código inferior. Una vez hecho esto, bueno, pues vamos a ver que se nos van a poner todas en blanco. Si alguna no estuviese correctamente configurada, no se pondría en blanco, se quedaría en morado. Podríamos vincularla manualmente, pero bueno, fijaros que aquí lo tenemos todo. Volvemos a seleccionar todos los elementos y los traspasamos a la obra a través de este botón de aquí. Bien, esto tardará también unos segundos. Y ahora mismo, si nos venimos al árbol, cuando acabe de cargar, ¿vale? Lo que vamos a ver que tenemos aquí es, fijaros, que para toda mi obra me ha aplicado todas las partidas están agrupadas dentro de cada uno de sus residuos. Es decir, sabemos que en esta obra en total tenemos 28.000 kilos de residuos de hormigón y 18,85 metros cúbicos. X residuos de plástico, X residuos de metal. En este caso, pues no tenemos mezclas de hormigón y ladrillos. En este caso, tampoco tenemos residuos de madera y en este caso tampoco tenemos residuos, tenemos residuos de cartón, tenemos residuos de madera, no tenemos residuos de vidrio ni de hormigón. Vale, entonces, en este caso, ahora mismo aquí ya lo tenemos todo agrupado. Ya sabemos todos los residuos que estamos generando en nuestra obra. ¿Vale? Tanto de no peligrosos como de peligrosos. En este caso, pues estábamos generando pues, envases con restos de sustancias peligrosas y residuos de pintura y barniz. Bien, si volvemos a la presentación, aquí lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que la orden que comentábamos antes, lo que nos está estableciendo, lo que nos comentaba Natalia, son las cuantías a partir de las cuales nosotros estamos obligados a desglosar o a fraccionar los elementos. Es decir, por encima de 80 toneladas de hormigón, pues tendríamos que fraccionar por encima de 40 toneladas de ladrillo tejas, por encima de 2 toneladas de metal, madera, vidrio y plástico. ¿Vale? Por tanto, una vez que nosotros tenemos esto de aquí, podemos ver si la estrategia que nosotros vamos a utilizar es esta o si, pues fijaros, en este caso, pues residuos de madera, bueno, pues tenemos 300 kilos y, bueno, pues quizás nos interese no juntar los residuos de madera y los de plástico, ¿vale? Los agruparíamos dentro de residuos mezclados, ¿vale? En este caso, si yo me vengo, voy a cerrar aquí y me vengo de nuevo al flujograma, nos encontramos en este paso de aquí,
Es decir, acabamos de obtener la medición completa de todos los residuos que estamos generando después de haber exportado y vamos en el Real Decreto 105/2008 a ver las fracciones mínimas. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, bien, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? ¿Vale? Vamos a desglosar todos los elementos o dado que en algunos de ellos no estamos dividiendo, o bueno, no estamos llegando al total, vamos a dividirlos de otra forma. Vale, pues en este caso, si quisiésemos recodificar, tendríamos que volver hacia aquí. Si no quisiésemos recodificar, vamos a ir filtrando por fases y seguir trabajando con los contenedores. ¿Vale? Después, si nos da tiempo, vamos a ver un poquito de manera rápida cómo podríamos recodificar. Y en este caso, lo que vamos a hacer ahora es ir a pasar al filtro por fase. ¿Vale? Y esto es también bastante interesante porque nos va a permitir hacer una adecuada gestión de contenedores para las distintas fases de obra. Si nos venimos de nuevo, aquí nosotros ahora mismo, bueno, pues sabemos que tenemos pues 18 metros cúbicos de residuos de hormigón, ¿vale? Pues necesitaríamos un contenedor, pues bueno, pues a partir de 19, de unos 20 o de unos 24, ¿vale? Sabemos que tenemos pues de residuos de plástico, bueno, pues en este caso pues 150, bueno, 0,015 metros cúbicos, ¿vale? Pues en este caso, en vez de un contenedor, pues lo que normalmente pondríamos en obra sería, bueno, pues lo que se llama el Big Bag, ¿vale? Estos sacos que son de un metro cúbico. Bien, en este caso ya sabemos el total de contenedores o podríamos calcular el total de contenedores que vamos a utilizar, pero también nos interesa poder gestionarlos a través de las fases. Vale, si venimos a la parte de mediciones, una de las cosas que está exportando Presto es la fase de creación y la fase de derribo de cada uno de estos elementos. Entonces, si yo filtro, voy a filtrar aquí ascendente la fase de derribo y después filtrar ascendente la fase de creación. Vale, fijaros que hasta aquí, hasta donde acaba la fase 2, yo tengo únicamente los elementos, hasta aquí tengo los elementos que me van a generar residuos en las fases iniciales de obra. Y a partir de aquí, pues tendría la fase 3 y la fase 4. Si me vengo a mi modelo de Revit, y voy pasando las fases, aquí estaba en fase de demolición, donde demuelo este trocito de estructura de aquí y veíamos que sacaba el tema del terreno. Si me paso a fase 1, pues veremos que en este caso ya se ha hecho la demolición y se está empezando a trabajar en esta parte de cimentación. Si pasamos a fase 2, habríamos hecho pues en esa fase 2 estas plantas de la estructura y si pasamos a fase 3 habríamos completado pues ya esta parte. Vale, pues esas son las fases que nosotros hemos traspasado a Presto. Si me vengo a gestionar fases, veremos que bueno, la fase existente es la fase 1, fase de acondicionamiento y demolición fase 2 y lo que yo he llamado en obra fase 1, fase 2 y fase 3 son las distintas fases que se han exportado. Vale, pues si aquí simplemente voy jugando en Presto y le digo, bueno, me voy a venir hasta la fase 2 y voy a eliminar de aquí todos estos elementos. Bueno, no eliminar, simplemente los voy a filtrar. Los selecciono todos y en la opción de si se incluyen al presupuesto, deschequeo. Esas líneas de medición siguen ahí. Pero yo lo que voy a tener ahora mismo es, fijaros que aquí me han desaparecido, pues por ejemplo, los residuos de madera y cartón y de estos, pues 19 metros cúbicos que creo que tenía, pues se han reducido un poquito y lo que yo tengo ahora aquí son los residuos que voy a generar en esta fase, ¿vale? Por tanto, me va a permitir ir gestionando todos los contenedores que yo tengo que colocar en cada una de las fases de obra. Si nos venimos, por ejemplo, a residuos peligrosos, pues fijaros que directamente en esta fase de obra, en la fase de obra de demolición, no estamos gestionando residuos peligrosos. Bien, si nos venimos de nuevo al flujograma, ¿vale? Ya sabemos o podríamos ir filtrando cuáles son los residuos para cada fase. Ahora pasaríamos, una vez más en Revit, a modelar los contenedores. Bien, si nos venimos aquí, me voy a venir de nuevo a la fase de acondicionamiento y demoliciones. Vale, fijaros que aquí, bueno, en esta fase, ¿yo qué sé que necesito? Bueno, pues si me vengo aquí, sé que voy a necesitar un contenedor para hormigón de como mínimo 18,5 metros cúbicos,
algo para plástico, que no sería un contenedor, sería seguramente un big bag, posiblemente otro big bag, dado que no lleva el metro cúbico, para residuos de metal, y para lo que sería tierras y piedras, es decir, el terreno que estamos sacando, pues en este caso serían 24 gasímetros cúbicos, ¿vale? Pues necesito 4 recipientes de residuos. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho aquí a través de una serie de familias, ¿vale? Si yo selecciono esta familia es un contenedor de uso múltiple. Fijaros que lo tengo pues de 4 metros cúbicos, de 8, de 12 y de 22. Vale, aquí lo que tenemos que hacer es, dado que es un contenedor de uso múltiple, pues tenemos que asignarle un código, es decir, qué código LER vamos a almacenar aquí. En este caso he seleccionado el 170101, lo he imputado manualmente. Vale, si nos venimos aquí, 170101, sabíamos que eran, bueno, pues esos 18,54 metros cúbicos de hormigón. Tenemos aquí otro contenedor que en este caso son 12 metros cuadrados y le he asignado el 170504, que es el de tierra. Si vengo aquí en el 170504, fijaros que yo tenía 23 metros cúbicos, casi 24. Este contenedor se me queda corto. Entonces, lo que estoy haciendo es, a través aquí de un parámetro que he metido también, residuos cantidad, decirle simplemente que necesito 2 contenedores, ¿vale? Cuando no los estoy modelando los dos porque irán los dos en el mismo sitio y además van los dos en la misma fase, porque estos residuos son específicos de esta fase. Entonces, lo que estoy haciendo es colocarlo aquí. Cuando uno se me rellene, me lo vendrán a recoger y me dejarán el otro, ¿vale? Y luego, pues para los residuos de metal y de plástico, pues tengo aquí estos 2 sacos que son Big Bag, a los que he asignado sus códigos LER específicos. Bien, si seguimos avanzando, en este caso avanzábamos aquí y podemos venir a incluir pues ya el resto de mediciones que tenemos por aquí, creo que estaban desde aquí hasta aquí abajo, las volvemos a incluir. Bien, ahora al volver a traerlo para aquí, veremos que bueno, nos vuelven a aparecer estos residuos, ¿vale? Aquí seguimos teniendo los residuos que teníamos anteriormente y aquí abajo pues nos han aparecido los de residuos peligrosos, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos, bueno, pues uno que necesitaríamos, pues bueno, 74 litros y otro que serían 24 litros, es decir, 74 litros para los envases y unos 24 litros para los residuos de pintura. Bueno, pues en este caso, esto estaba asociado a la fase 3. Bien, pues yo lo que voy a hacer es venir a fase 3 y en este caso lo vamos a hacer a modo de ejemplo. Me voy a venir a los modelos genéricos, que es cuando tengo donde tengo estas familias o la categoría que las tengo, y me voy a crear 2 bidones. Uno de 60 litros, los voy a colocar, por ejemplo, aquí, porque antes aquí estaba el otro contenedor en la fase de acondicionamiento, pero ahora este contenedor ya no es necesario, ¿vale? Pues entonces me lo voy a poner aquí, será un contenedor de 60 litros porque decíamos que necesitaba pues unos 24 para los residuos de pintura, ¿vale? Pues esto será 080111, le voy a asignar el código LER 080111 y voy a poner otro, en este caso de 200 litros, para el otro código, que sería este de aquí, que necesitaba pues, un mínimo de 74 litros, que sería 150110. Lo generaría por aquí, código LER 150110. Bien, perfecto. Ahora mismo ya tengo todos mis contenedores, ¿vale? Si me vengo al flujograma, donde estoy ahora mismo es aquí, es decir, he colocado mis contenedores, ¿vale? Lo que puedo hacer ahora son 2 cosas. La primera, generación de planos y la segunda, exportar la medición de los contenedores, ¿vale? Vamos a venir a Revit y en este caso vamos a directamente hacerlo, ¿vale? Lo que voy a hacer aquí es decirle para que me los exporte todos que no aplique ningún filtro. Bueno, Presto los exportaría igual, pero querría verlos, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar esta categoría y decirle que me la aísle. Y ahora voy a seleccionar todos los contenedores. Yo cuando tengo una selección y me vengo a Costit y le doy a exportar,
En este caso me va a exportar únicamente los elementos que yo tengo seleccionados, es decir, vamos a exportar solo los contenedores. Fijaros que ya me aparecen muchas menos cosas de las que teníamos antes. Si nos venimos aquí abajo, pues tenemos lo mismo en las categorías. Fijaros que aquí teníamos lo que eran residuos específicos, pero dentro de modelos genéricos, yo lo que he generado es un script para que me mida los contenedores. ¿Qué diferencia los contenedores? Bueno, pues los contenedores son los únicos que tienen este código LER almacenaje. Vale, fijaros que aquí estoy utilizando un script muy similar. Básicamente lo que le digo es que si código LER almacenaje es distinto de, siempre que va entre comillas, es un texto, pues es distinto de nada, es decir, de un texto vacío, que me aplique o que me mida esto. Cuando no cuando no le estoy poniendo una partida, recordáis que antes aquí ponía la partida, cuando no le estoy poniendo una partida, lo que va a utilizar es el parámetro por defecto que tenemos para exportar. ¿Y cuál es el parámetro por defecto? Código y descripción de montaje. Vale, en este caso, bueno, yo creo que podemos exportar lo que tardará solo unos segundos, le vamos a dar a exportar, le vamos a dar aquí, pues vamos a seleccionar, pues por ejemplo, exportación contenedores, guardamos, sí, esto debería hacerlo rápido en unos segundos, y lo que hará, pues en este caso, es exportar única y exclusivamente los contenedores. Bien, lo interesante de esto es que una vez más también me lo va a hacer con todas estas fases de obra que les habíamos asignado. ¿Vale? Entonces se me sumarán los contenedores totales, vamos ya a Presto. Bien, fijaros que aquí tenemos estos modelos. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho? Pues ha medido todos los elementos que yo tenía aquí. Es decir, sé que para mi obra pues voy a necesitar 5 contenedores Big Bag de 1 metro cúbico, un bidón de 200 litros, un bidón de 60 litros, un contenedor de usos múltiples de 22 metros cúbicos y 2 contenedores de usos múltiples de 12 metros cúbicos. ¿Vale? Estos serían todos los contenedores que yo voy a necesitar. Voy a guardar, es importante cuando exportamos que le demos a guardar, porque si no, no lo guarda. Y voy a cerrar el archivo. Y ahora, si quisiese traerlo a mi obra, podría, pues en esta misma obra, por ejemplo, donde tengo todas las partidas, volver a cargar mis mediciones. Archivo, importar, líneas de medición, hacemos el mismo proceso que hicimos antes, pues ahora lo que haríamos sería exportación de contenedores. Bien, fijaros que aquí lo que está utilizando es el código de montaje, es decir, cada una de estas familias, si yo entro en ella, dentro de editar tipo, el contenedor de 22 metros cúbicos con código de montaje tiene C01. El contenedor de 12 metros cúbicos en código de montaje tiene C02. Si me vengo a Presto, eso es lo que se me ha exportado, ¿vale? Igual que antes, voy a seleccionar, botón derecho, asignar una unidad de obra por código inferior. Si esas partidas figuran en la obra, fijaros que ya me las pone en blanco, están correctamente relacionadas y las traspaso a la obra. Bien, si ahora venimos al árbol, bueno, pues además de tener los residuos, aquí tendré también mis contenedores. Fijaros que en este caso, pues como no hay contenedores de 8 metros cúbicos o de 4, o no hay contenedores para tubos fluorescentes, pues eso lo deja vacío. Vale. Si además aquí, lógicamente, pues para mi partida yo tuviese el precio, pues ya podríamos exportar el valor con el precio. Sí que es cierto que los contenedores al final se alquilan por meses, o normalmente pues, se paga también el concepto de recogida del contenedor. ¿Vale? Entonces, bueno, eso simplemente pues, sería jugar con el parámetro que a nosotros nos interese. Pues en vez de poner cantidad, podríamos filtrarlos, poner un parámetro que sean meses en lo que los vamos a tener en referencia a las fases de obra, o dividirlo según a nosotros nos interese. ¿Vale? Bien, ahora mismo, si volvemos al flujograma, estamos aquí, es decir, acabamos de exportar los contenedores y ya tenemos pues también todos los residuos, ¿vale? A partir de aquí, pues si tuviésemos precios, definiríamos el presupuesto. Nos habíamos exportado también la medición de contenedores y lo que nos faltaría sería la creación de planos, ¿vale? De una manera muy sintética. Y ya por último, vamos a crear un plano, simplemente pues para ver cómo podemos gestionar esto, ¿vale? Nos venimos aquí a la pestaña de planos y generamos un nuevo plano.
Y aquí ahora lo que podemos hacer, lo vamos a hacer mismo con la vista 3D, ¿vale? Podríamos en obra definir dónde queremos que se coloquen los contenedores, definir cosas, pero bueno, vamos a duplicar esta vista y la nombraremos, pues, contenedores, como tuviese que ser según el BEP, pero bueno, en este caso contenedores, demolición. Vale, pues me voy a venir a esta vista y aquí lo que vamos a hacer es un recorte rápido. Bien, nos traeríamos esto por aquí, definiríamos pues más o menos dónde queremos dejar los contenedores y arrastraremos a nuestro plano en el que vamos a entrar pues esta vista. Vale, le aplicaríamos la fase adecuada, es decir, el filtro de los que tengo aquí creado real, fase acondicionamiento y demolición, y veríamos los contenedores que hacen falta para esta fase. Si duplico aquí, vale, aquí llamaría, pues por ejemplo, fase 3, arrastraría a mi plano la fase 3 y aplicaría a la vista la fase adecuada, en este caso sería la 3, donde veríamos pues básicamente los contenedores y su ubicación para cada una de las fases de obra. Bien, un último comentario, si me permitís, sobre la estrategia que querríamos utilizar aquí. Vale, esta estrategia, simplemente si nosotros queremos meter dentro de una misma o un mismo concepto o una misma segregación varios residuos, yo lo que planteo es, a través del propio Costit, venirnos a una vista 3D, dentro de Costit, exportar. Simplemente lo que tendríamos que hacer es aplicar a estas categorías a las que nosotros quisiésemos incluir dentro de la misma división, incluir simplemente modificando, dejaríamos toda la parametrización como está y simplemente nos vendríamos aquí a modificar el valor que nosotros tenemos dentro del script. ¿Vale? De hecho, esto yo lo hice en una plantilla en referencia a esta segregación, es decir, metía dentro de residuos mezclados, que es 170904, metía el metal y la madera. En este caso no había vidrio, ¿vale? Pero estos tres se meterían aquí dentro porque no llegaban a las cuantías mínimas que me obligaban a segregarlos, ¿vale? Para eso, ¿qué hice? Pues me generé una nueva plantilla de exportación de Costit con los residuos agrupados. Abrimos y entonces simplemente, pues si me vengo a los residuos que estoy agrupando, que en este caso pues era por ejemplo la madera, fijaros que lo único que estoy haciendo es decirle, vale, aunque el código de este elemento sea 170201, yo quiero que me lo mandes a esta partida. Y fijaros que aquí incluso ni siquiera metí la descripción ni las unidades, ¿vale? Está simplemente la partida a la que quiero que me lo envíe. Con lo cual, esos residuos ya me los agrupará todos dentro de la misma medición. Vale, y hasta aquí, con esto ya completamos todo el flujo de trabajo que habíamos definido pues, para la gestión de estos residuos, básicamente para su cuantificación y pues, para la posibilidad de recontar y gestionar por fases los contenedores.